Buenos días, espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre la perspectiva teórica de Walter Mignolo, el lado más oscuro del Renacimiento. Junto a mí se encuentran mis compañeras Ana Manco y Angélica Macías. y mi persona, Tomás Aguilar, en el cual desarrollaremos el texto dándole un objeto de estudio y hablando sobre las ideas generales de la perspectiva teórica, estableciendo conexión con otro objeto de estudio. En mi caso vamos a hablar sobre la Bartolomé de las Casas y cómo hay un dinamismo en sí. En mi caso, el análisis de Germina, la hija del calamar, a través del texto El lado más oscuro del Renacimiento de Walter Mignolo. Y en mi caso estaré relacionando conceptos que plantea Walter Mignolo en el texto del El lado más oscuro del Renacimiento con mi texto de otro estudio que es La Araucana de Alonso de Ercilla. No siendo más, vamos a darle. Como ya dijimos antes, vamos a hablar sobre las ideas generales del texto de Mignolo, el lado más oscuro del Renacimiento. Pero pensemos, ¿por qué el lado más oscuro del Renacimiento? En este texto, Mignolo quiso brindar una perspectiva diferente de lo que fue el Renacimiento, que no solamente fue una era en donde se regaban flores, sino tener su lado oscuro para que haya un equilibrio, y critica fuertemente al texto de Castro Gómez, el cual habla sobre la Edris de punto cero, puesto que habla sobre la violencia epistémica, pero lo dice de una manera neutral, como si no tuviera una perspectiva si lo que se plasmó en el texto fue bueno o fue malo. En cambio, Mignolo, digamos que tiene como ya su punto de vista en que todo lo que pasó de sometimiento que tuvo Europa a América fue devastador. Siguiendo con las ideas generales del texto. Dos de las ideas que abarcan en el texto son la decolonización del conocimiento y la relación que hay entre la colonialidad y la modernidad. Decolonización del conocimiento consiste en realizar un pequeño análisis en cuanto a la influencia que han tenido los sistemas de conocimiento eurocéntricos sobre el conocimiento del mundo entero. En esa misma línea se examina el lenguaje y la difusión del alfabetismo occidental. Se analiza este papel que ha ocupado de una herramienta de poder en cuanto a la narrativa histórica colonial. Esto es una problemática que sigue vigente en la actualidad. Por otra parte, si bien es cierto que esta idea o pensamiento de colonización, de postcolonialismo, surge de la necesidad de descentrar. Sin embargo, cuanto a esta relación, Mignolo alude a la historia de la colonización como parte base y constitutiva de la modernidad. Este hace hincapié en recordar y comprenderla para que de alguna manera se entienda la complejidad de la modernización. Y para ello se examina cómo éstas se encuentran intrínsecamente ligadas y cómo fue formada la modernización a partir del desempeño ejercido por parte de la conquista y invasión europea. El propósito de este texto es analizar lo que conocemos como Renacimiento, teniendo en cuenta sus implicaciones más oscuras. Para esto se parte de conceptos como territorialidad, alfabetización y colonialidad. Para relacionar o evaluar la imposición de sistemas de conocimiento, las jerarquías globales y la explotación de territorios que han tenido un impacto en la construcción del mundo moderno. En este texto también se puede evidenciar el pensamiento decolonial de Walter Mignolo. Después de hablar de la perspectiva de Mignolo, ahora, a manera de justificación de por qué escogimos esta perspectiva, estaremos haciendo análisis de nuestros textos junto con nuestros objetos de estudios a partir de los planteamientos hechos por Mignolo en el lado más oscuro del Renacimiento. Por ejemplo, yo que he escogido el texto La Araucana de Alonso de Ercilla, su primera parte publicada en 1569, la segunda en 1578 y la tercera en 1589. Resumidamente, esto es una epopeya escrita en canto que narra a manera de testimonio la conquista e invasión española de Chile y las fuertes guerras entre los conquistadores españoles y los mapuches araucos. En su momento, esta épica fue leída de forma totalmente verídica, por lo que en ella se resalta la exploración de la conquista, la ambición artística y sobre todo la reinterpretación transmitida de la historia en un contexto de choque cultural, algo a lo que Mignolo acude en su texto. Mignolo analiza el posicionamiento del sujeto que se encuentra encargado del relato o narración de acontecimientos organizados, evaluados y transmitidos. Este se interesa por los marcos discursivos
por lo que esto se encuentre rodeado, dejando de lado por un momento las habilidades personales que presenta al momento de construir un conocimiento. Agrega que estos son importantes porque dependen de la tradición cultural regional. Y en este caso pone a Pedro Mártir de Aguilería, un humanista italiano, como ejemplo de la encrucijada entre los marcos discursivos, ya que al encontrarse influenciado por el humanismo italiano, se preocupaba por la situación política de su país. Entonces esto hacía que mientras deploraba la situación de su propio país, al mismo tiempo se la consolidación del reino de Castilla y recogía las emociones despertadas por las navegaciones transoceánicas. Este análisis que realiza Mignolo, tomando como ejemplo a Pedro Mártir en su capítulo 4 del libro El lado oscuro del Renacimiento, en una sesión que está titulada como El relato de lo que sucedió y el montaje de acontecimientos históricos, también se podría analizar desde el punto de partida en Alonso Ercilla y Zúñiga, ya que también se encontraba regido por un marco teórico que también era el humanismo, entonces por el cual él también tenía una preocupación por la situación política de su país. Entonces esto le hacía más que construir conocimientos de la guerra, de la invasión misma, también presentó como una propuesta, por esa preocupación política, una propuesta a solución de lo que estaba ocurriendo. Así que finalmente resulta bastante pertinente la intervención que hace Mignolo en cuanto a los marcos discursivos en esta perspectiva, ya que amplía la zona de investigación. Con este planteamiento de marcos discursivos, de poder del lenguaje al momento de construir conocimiento, de alguna manera ayuda a hacer un análisis más detallado, por así decirlo, en cuanto al cuestionamiento que he generado en mi objeto de estudio, que es el porqué, reconocimiento y exaltación de los araucanos por parte de Alonso Ercilla en la Popeya. En esta parte de la presentación, el propósito es explicar el porqué de la relación de la colonización en Inrimita de la hija del calamar, escrita por Juan José Nieto, y el pensamiento de Walter Mignolo en el lado más oscuro del Renacimiento. Para esto tuve en cuenta el primer capítulo del libro, donde se desarrolla el tema de la implementación de la gramática del castellano, que fue escrita por Elio Antonio Nebrija, y Mignolo examina la relación entre la unificación lingüística en España y la diversidad lingüística en las colonias americanas o las islas. En un primer lugar, la implementación de esta gramática española tenía como propósito hablar sobre la significación histórica de esta. Pero, también se implementa el alfabeto para darle importancia a la lengua con el fin de aportar a la consolidación del Imperio Español. Pero más adelante vemos que esto se convierte en una paradoja. También la concepción de que los conquistadores imponen su lengua y los conquistados rinden su lengua en conjunto con su territorio y sus recursos a los conquistadores. Por otro lado, un aspecto importante también es el de la religión. Andrés dice que la religión es el aliado más importante al momento de imponer una lengua. Y en el caso de Guillermina, con la hija del calamar, precisamente con el personaje protagónico, en este se impone una lengua y la religión como requisito para esta poder casarse con uno de los españoles. Y la idea es imponer esto y hacerla aparecer lo más cercano a lo que es ese ideal o ese modelo de mujer o señorita española. Por otro lado, también se desarrolla el pensamiento de Fernando Andrete, en el que estableció relaciones con Guillermina en el aspecto de la imposición de la lengua española y cómo esto afectó a la diversidad de las lenguas y la cultura de las poblaciones. Por otro lado, esto quiere decir que se establece una relación entre religión y lengua y aplicándolo a este caso el cristianismo y el castellano.
Aldrete también asocia el habla con el vestido y el habla con la escritura. En el caso del habla con el vestido, da un ejemplo de la policía con la civilidad y cómo esto parte de la construcción de una identidad social, partiendo de la percepción de diferencias sociales. En cuanto a la relación que hace Aldrete entre el habla y la escritura, y que dice que estas siempre van juntas, se escapa un detalle, y es el hecho de que gracias a la escritura de la gramática de las lenguas amerindias se pudieron inscribir en el alfabeto latino algunas lenguas que no tenían escritura alfabética. Y en cuanto a la paradoja que mencioné anteriormente, Nebrija escribió esas gramáticas con el fin de ayudar a consolidar el imperio español, pero terminó contribuyendo o terminó esto sirviendo como una herramienta para la construcción de nuevas naciones que nacieron, que surgieron a partir de la liberación de las colonias españolas. Y concluyendo con esta presentación, haré los aspectos relevantes que tiene el lado más oscuro del Renacimiento con mi texto de estudio, cuál es la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, primero voy a empezar diciendo que la brevísima es un escrito que se publicó en 1542, que se hizo en 1542, pero se publicó 10 años después, y en este habla sobre cómo Bartolomé defiende al pueblo indígena americano de manera general, dándole voz a esos pueblos, y se relaciona mucho con el lado más oscuro del Renacimiento, puesto que se encrucijan estos aspectos relevantes, puesto que ambos le dan como esa defensa a los derechos humanos de los seres sometidos por los españoles, en este caso que son los indígenas. También habla sobre la fuerte crítica que se le da al pensamiento eurocéntrico, y también darle relevancia a los pensamientos que nos hacen parte del eurocentrismo, o sea, a los sometidos. Dejando a un lado la narrativa de la brevísima relación y aplicando lo mismo que hizo Miñolo sobre brindarle otra perspectiva a lo que fue el Renacimiento, pero en este caso va a hacerlo con De las Casas, en el cual habla que le dio derechos a los sometidos, que en este caso fue el pueblo indígena en general, dramatizando su narrativa. ¿Qué hubiera pasado si lo que hizo De las Casas no fue como no fue como algo que hizo abiertamente, sino como algo que simplemente lo puso a conveniencia para que todo el pueblo español lo pusiera en un estado heroico? Por lo que, siguiendo con la ley de la intencionalidad, en sí la intención de las Casas es una intención desconocida, puesto que en el libro, al leerlo, es fácil idealizarlo por lo que hizo un español que le daba defensa a los sometidos, que era el pueblo indígena. Pero desdramatizando su narrativa y viéndolo de la perspectiva sobre el lado oscuro, así como hace Miñolo con el Renacimiento, tal vez De las Casas lo que hizo fue enredarnos en su retórica. Entonces, viéndolo de esa forma, lo que plasmó De las Casas, y viéndolo desde una perspectiva que antes no ha sido vista, y esta propia, sobre una perspectiva psicológica, lo que hizo De las Casas fue una persuasión coercitiva. Y aunque no maneje la completa información sobre lo que significa la persuasión coercitiva, cito: la persuasión coercitiva es un mecanismo psicológico que se utiliza en contextos de abuso o maltrato para influir en las actitudes o conductas de una persona a través de la imposición de creencias falsas o ideas erróneas. Las principales características de esta persuasión son el uso de emociones negativas, que se vale de las emociones como el miedo, el amor, la culpa, la vergüenza y el rechazo en la soledad para ser efectiva. Pongámoslo en el contexto del siglo XVI, en donde De las Casas le daba derechos a los sometidos, puesto que los sometidos en sí ya estaban invadiendo su territorio, ya estaban sometidos, estaban esclavizados, y entonces De las Casas, digamos, con esa capa de héroe, pudo haber utilizado esas emociones para que ellos, para que ellos lo dieran, para que ellos sintieran la necesidad de tenerlo a él. Creación de dependencia, la cual establece una relación de dependencia entre el maltratador y la víctima, donde la víctima llega a pensar que es mejor estar con el agresor que sin él. Cuenta sobre la persuasión coercitiva, quizás lo que hizo De las Casas, plasmar su narrativa para que uno lo viera como algo heroico, pero tal vez la realidad fue algo distinta.
volviendo a Miñolo, la cual hablaba sobre las narrativas dominantes que incide la casa de un español. Si tomamos en cuenta la idea de la casa, estamos tomando en cuenta la narrativa de él, de un europeo, por lo que deja pues, en cuestión una cosa, la siguiente diapositiva, el verdadero juicio de las casas. Tal vez lo que plasmó en el libro fue una cosa, pero no sabemos si detrás de esa historia la realidad fue distinta o fue fiel a la historia que se plasmó de las casas. Eso fue todo, muchas gracias.